Usar los parlamentos para caracterizar. La idea básica es esta. Normalmente pensamos que un personaje debería hablar de cierta manera. Realmente lo que pensamos en el fondo es que este tipo de personaje debería hablar de cierta manera, ¿no? Así, de cierta manera hablará un oficinista, de otra manera hablará el chofer de la, no sé, de un microbús de la vía Texcoco, de otra manera hablará alguien de Tijuana que alguien de Yucatán, etc. Esta tipificación es un desprendimiento del tipo y normalmente parte de la idea de poner la idea de personaje sobre su forma de hablar. Lo que vamos a hacer ahora es lo contrario. No se me asusten. Es muy sencillo. Es decir, lo que vamos a hacer es la forma de hablar nos va a decir cosas del personaje y no solo eso, cosas contrarias que ponen en crisis al tipo. Esa es una forma de caracterizar muy rápida y esto le da mucho vigor a los parlamentos. Lo primero que piensas normalmente de un personaje es el tipo. ¿Recuerdan lo que veíamos en el modelo ETR, etiqueta tipo rasgo, que es la base general con la que se construyen todos los personajes? Bueno, la primera mirada que tienes del personaje es el tipo. Esa a veces te la da un rasgo del que desprendes lo que es el personaje. El tipo es el corazón de la descripción. A partir de ahí se teje todo lo demás. Alrededor del tipo se tejen todos los rasgos. En el capítulo sobre el tipo hablaremos de cómo se construye el tipo, no el personaje. Esa parte genérica, prejuiciosa, lejana, pero a la vez sustancial del personaje. Ahora, ya presentado el tipo, ya sabiendo en general de quién estás hablando, de esa idea genérica del humano que acabas de presentar, si el personaje se pone a hablar en función de cómo crees que habla, lo que estás haciendo es tipificar su forma de hablar. Es decir, es una cosa más cercana a estereotipar. Tiene otros problemas. Vamos a ver unos ejemplos primero y luego andamos en la idea. Este es un clásico, ¿no? Hasta en los chistes está, y es la tipificación del agente de tránsito. Hasta el tonito nos imaginamos. Diseño, por favor, oríllese a la orilla. Hasta lo imaginamos con un tonito como chilango, etc. Esto es una tipificación. Esto no aporta a la idea que ya tengo de oficial de tránsito, de agente de tránsito. Otro ejemplo también que está en los chistes, inclusive, ¿no? Del político de rancho diciendo, aquí los compañeros andan muy alebrestados. Estos parlamentos, esto que dice y el cómo lo dice, también le ayuda un poquito en el cómo se enuncia. Él está tipificando la idea que ya tengo del político de rancho. Que tus personajes hablen así, lo único que hace es reforzar la idea que ya tenemos del tipo. Refuerza lo que ya dijimos. Y eso es pobre, ¿por qué? Porque perdemos la oportunidad de caracterizar a un personaje. Pero ¿no crees que sería mejor aprovechar? Recuerda que lo que poco tenemos, lo que menos tenemos cuando escribimos es tiempo. El tiempo es nuestro enemigo, siempre vamos contra él. ¿No sería mejor aprovechar cada parlamento, cada que podamos, para construir un poquito más, o a lo mejor un mucho, al personaje, usando el lenguaje para esto? Entiende que tipificar no está mal. De hecho, lo primero que hacemos es tipificar, construir un tipo. Aunque no queramos,
Normalmente, lo primero que presentamos al espectador, al público, al lector, es una idea genérica de a quién se está enfrentando. Esa idea genérica es el tipo. El problema es que si ya ha presentado el tipo, cuando habla de una manera estereotípica, habla de una manera que solo refuerza el tipo, no está construyendo personaje, no está caracterizando. Ahora, esto de usar el lenguaje para construir es algo que aprendimos en el siglo XIX, con el naturalismo en el teatro del siglo XIX. Es de las cositas que todavía nos gustan del naturalismo y que todavía están muy presentes, y aún en el teatro moderno, en el guión moderno, en las formas de contar historias que tenemos en la actualidad, en todas, en la novela también, nos sigue gustando. Hay que entender cómo era antes el lenguaje. Más o menos, desde que tenemos al personaje sobre la escena y hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, no nos interesaba tanto cómo hablaba cada personaje. Porque para empezar todos hablaban en verso, o la mayoría hablaban en verso. En segundo lugar, la idea del individuo como tal no era tan clara. Es decir, lo que construía al individuo, al personaje propiamente, eran otras cosas. Y la idea de la subjetividad en el personaje no era algo que nos interesara mucho. Nos interesaba más su lugar en la sociedad, su función, es decir, tenía mucho más peso el tipo. Pero, a partir del naturalismo, donde queremos retratar individuos, queremos poner seres humanos en la escena. Ojo, esto no empieza exactamente en el siglo XIX, empieza a forjarse con la aparición de las pequeñas burguesías urbanas y particularmente en el teatro isabelino, en el que ya existen algunos juegos de caracterización del personaje a partir de sus formas de hablar. Pero esta idea es nueva, esta idea aparece en el naturalismo. Ya no van a hablar los personajes en verso, ya van a hablar cada quien como se le antoje. Y al tener esa libertad del lenguaje, al tener ese carácter privado, antes era una forma más pública, esta manera de expresar lo privado, es que el personaje empieza a construirse, incluso por sus formas de hablar, y nos empieza a gustar eso. De hecho, hay muchas cosas del naturalismo que ya no usamos, muchísimas, lo rebasamos hace un siglo. El naturalismo en la representación del relato. Hay otras ideas del naturalismo. Vean el programa sobre clasicismo y naturalismo en el drama para que vean a qué nos referimos específicamente. Pero esas ideas ya no las usamos, aunque algunas que sí nos gustaban mucho siguen vigentes, porque también siguen vigentes ciertos elementos de la sociedad que lo sustentaban. El problema es, una cosa es la vigencia de estas ideas, y otra idea es que estas ideas acaparen lo que pensamos sobre el drama y sobre el teatro. Es decir, aún así, no todas las formas que buscamos para hablar son naturalistas. No tienen que ser como habla la gente. También hay formas, hay autores que son muy artificiosos, tanto en el lenguaje, en lo que dicen las palabras, como en el tipo de lenguaje que usan, en la manera de expresarlas y cómo se expresan los personajes, que lo expresan de manera muy artificiosa y logran construcciones muy poderosas, no naturalistas. Si algo aprendimos en este siglo, en el pasado, fue a desprendernos de las ideas preconcebidas y a tratar de buscar otras ideas que se acomoden más
a lo que queremos decir. Cerremos esta idea nada más, ya para entrar al ejemplo en forma, que hay que entender también que el naturalismo se encuentra con un personaje muy huérfano. El personaje clásico venía muy construido, venía muy sólido, venía lleno de rasgos, y el naturalismo abandona el modelo clásico y se encuentra en la orfandad total. Entonces, bueno, algo nos enseñó. Pues gracias, señor naturalismo, gracias por participar, nos quedamos con lo que nos gustó de él, lo demás lo desechamos. Entonces, volviendo a la idea principal, ¿no te parecería mejor que si en vez de que la forma de hablar reforzara al tipo, partiera de él y se quedara en él? ¿No te parecería mejor aprovecharla para construir más tu personaje? Esa es la idea de lo que vamos a ver hoy, y ahí van unos ejemplos basados en el ejemplo que ya vimos antes. Vamos con el primer ejemplo, el oficial de tránsito. ¿Se acuerdan? Ese que vimos hace ratito. El diseño, por favor, oríllese a la orilla. Esa era una tipificación del personaje. ¿Qué tal si en vez de hablar así, nuestro personaje hablara de esta otra manera? El oficial de tránsito, el mismo oficial de tránsito, para la misma acción, se dirige al otro personaje a quien estaba hablando, a la seño esta, y le dice: ¿qué no viste la luz roja, india de mierda? Así le dice. El político de rancho, el segundo ejemplo que vimos. Aquí los compañeros andan muy alebrestados. Esa es una forma de hablar totalmente tipificada, corresponde perfectamente a la del político de rancho. ¿Qué tal si el político de rancho, por ejemplo, dijera: compañeros, all you estar en franca sedition? Ya suena raro, ¿no? Ya no es obviamente lo que espero que hable, que diga un político de rancho. WTF, ¿qué diablos pasó aquí? Así no habla un policía, así no habla un político de rancho. Pero parece una locura lo que le estoy proponiendo, pero es una de las cosas que hacemos desde el siglo XIX con el personaje. En estos dos ejemplos que vimos, en los primeros, los que aparecen en rojo, lo único que estamos haciendo es lo que ya hablábamos: tipificar al personaje. Lo que ya está dicho del tipo, lo estamos repitiendo. No estamos aportándole ningún rasgo al personaje, ningún rasgo adicional. En la segunda parte ya estamos aportándoles algo, la que tenemos en verde. En esos parlamentos que pusimos en verde, si se fijan, ya pasan otras cosas. Ya la forma de hablar ya nos dice otra cosa del personaje. ¿Qué es exactamente? Podemos sacar nuestras interpretaciones. Cuando el oficial de tránsito dice: ¿que no viste la luz roja, india pendeja? O como le diga, le está diciendo más o menos lo mismo que le había dicho en la roja, pero está diciendo algo más, está expresando algo de él que no sabíamos, es decir, más allá del tipo, está caracterizándolo. El que solo era un agente de tránsito genérico, ya por su forma de hablar, ya no está diciendo cosas adicionales, ya está construyendo personaje, ya podemos leer de él. Además de que es agente de tránsito, podemos decir más de él. Y el personaje es lo que podemos decir de. Ya podemos decir que es vulgar, que es racista, podemos leer que es misógino. Podemos leer también, si esto no se continúa, es decir, si fuera solo del momento, ciertos estados de ánimo, que eso nos interesa. Nos interesa ahorita hablar de lo estable. Pero de entrada expresamos también, cuando estas formas de hablar no se continúan, por lo menos expresamos
ciertos estados propios de la situación, no estables, no construyen al personaje a lo largo. Son formas que expresan cómo abordó una situación en particular el personaje y que algo expresan, aunque no se repitan, del trasfondo, es decir, de su ser, de lo que es este personaje. Ya dijimos, es racista, es misógino, es vulgar. Si te fijas, usamos prácticamente la misma cantidad de tiempo en palabras, que eso es importante, para construir más. Y el relato tiene que estar construyendo todo el tiempo. Tiene que estar respondiendo a las preguntas básicas de quién, cuándo, dónde, qué pasó. Eso es lo que llamamos la síntesis. Decir más con menos. Concentrar, hacer más cosas con el mismo o menos tiempo. Sintetizar. Es una de las cosas que más nos gustan en el drama. Sintetizar y complejizar. Ya está escribiendo un guión cinematográfico, una obra de teatro, nos gusta complejizar y sintetizar. Que por su naturaleza en el guión cinematográfico nos exige más la síntesis, porque es un discurso audiovisual, es un discurso que depende mucho de las imágenes. A veces los parlamentos solo son acompañamiento de la imagen. Nos gusta ahí también. No se diga en el teatro convencional, en el que está más apoyado en la palabra, en el gusto de la palabra, en la retórica, donde aún así nos exige decir más con menos. Pero en los dos nos lo pide, cada uno a su manera, en su lenguaje. Vamos al otro ejemplo. El político de rancho, que por un lado dice, aquí los compañeros andan muy alebrestados. Tipifica lo que ya sabemos del político de rancho. En el ejemplo en verde, compañeros, all you estar en franca sedition. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué habla como gringo? ¿O por qué se quiere hacer pasar como gringo? Bueno, ya sucede otra cosa. Sucede algo extraño, pero que aporta al personaje. En este caso, nos sugiere, no sé, cada lectura es personal y lo que buscamos es que sea lo más precisa posible para un mayor número de personas. En este caso nos sugiere a lo mejor una historia anterior del personaje, ¿no? Yo lo que leo ahí es, no sé, un migrante que volvió a su pueblo natal y se hizo presidente municipal, o al revés, tal vez alguien que nunca salió en un pueblo donde los migrantes que vuelven son los que tienen dinero y trata de hacerse pasar por migrante. Eso ya no lo sé, eso dependerá de la historia. Pero aquí nos está contando, entonces está construyendo el personaje al construir una fábula, al construir parte de un pasado que estamos expresando en este presente, parte de esa historia del personaje, solo con usar las mismas palabras o la misma cantidad de palabras, pero usándolas aquí en contra totalmente de lo que pensaba del tipo político de rancho. Aquí, aunque no son ejemplos de blanco y negro, en general, en el primer ejemplo, el del policía, el del agente de tránsito, si se fijan, nos basamos más en el qué dice para ponerlo en oposición al tipo. Y esto es bien importante, nos gusta mucho cuando construimos rápido personajes, que con un solo rasgo que esté en contra del tipo poder caracterizarlo, en vez de usar muchos rasgos pequeños para caracterizarlo. Eso ya lo vimos en otro programa, ahí está arriba la liga. En el segundo caso, nos basamos más en el cómo dice las cosas. Y es un rasgo que no entra del todo en crisis con el tipo, pero lo precisa muy fuertemente y ya sugiere a algo que tal vez deba aclararse después o no, pero ya nos sugiere una fábula, ya nos sugiere una historia anterior de este personaje, de cómo llegó a presidente municipal,
de cómo llegó a presidente municipal o de lo que era antes o de lo que aspira. Ya nos sugiere algo más del personaje, de manera fuerte. ¿Qué son las únicas formas de hacerlo? No, hay muchas otras maneras de caracterizar con el lenguaje. También pudimos usar una forma de hablar defectuosa, ¿no? Muy característica del personaje. Un gangoso, cierto uso de las palabras, tartamudeo, un lenguaje muy pretencioso en alguien que no va, ¿no? Un indigente que habla como noble inglés, por ejemplo, etc. Hay muchas otras maneras, pero lo que hay que entender es el trasfondo del asunto. El personaje no es como habla. El personaje en parte es lo que habla. No habla de cierta manera por ser ese tipo, sino que la forma de hablar construye al tipo, está antes de él. Warning, bitch. Está bien, suenan muy bien estos trucos, nos ayudan mucho, pero hay que tener en consideración ciertas cositas antes de usarlos. No los uses a lo bruto tampoco, porque te van a salir como mis ejemplos. Primera, si no tienes bien presentado antes el tipo, lo que va a hacer es reconstruirlo y va a ser un desastre tu presentación. Tengo que tener bien claro el tipo bien presentado antes de presentar este rasgo caracterizador que lo pone en crisis. Si no, lo único que hace es construir otra cosa como tipo, porque hay rasgos que a partir de un rasgo se construye el tipo. Por ejemplo, alguien muy gordo, pues es el gordo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya había a lo mejor al policía primero, al agente de tránsito, que basta con que tenga ciertos rasgos que ande en moto, como los de Chips, ¿no? Con su uniforme, su placa, y no sé, a lo mejor una gorra, no sé si todos usan gorros, se les cae con el aire, su casco, ¿no? Usan casco. Entonces, ya lo tengo caracterizado, ya lo tengo tipificado como policía. El político de rancho igual, si lo presento visualmente primero, en medio de un meeting, con sus botas, con su hebilla, con su sombrerote, ya tengo un tipo ahí presentado en un templete y empieza a hablar, en ese momento ya puedo usarlo. Si no está bien presentado antes el tipo, al momento que quieras cruzarlo y caracterizarlo, lo único que vas a hacer es construir otro tipo muy extraño y muy deforme. Lo primero que te tiene que quedar claro entonces es el tipo. Segundo problema que hay que tener en cuenta, ¿cómo lo usamos y para qué? Recuerda, ya lo vimos en lo del modelo ETR, etiqueta tipo rasgo, que es la forma de todos los personajes. Ahí está la liga arriba, le picas y aparece la pantallita para que te puedas ir a ese programa. Si se acuerdan, vimos que tenemos dos polos de rasgos caracterizadores. Unos que precisan al tipo, que le dan rasgos particulares, pero que no ponen en crisis al tipo. Y otros que están hechos para ponerlo directamente en crisis. Más como los ejemplos que usamos ahorita. Estos ejemplos nos gustan mucho, los antitéticos, los que ponen en crisis al tipo, porque nos ayudan a construir muy rápido un personaje. Pero recuerda que lo vimos en ese capítulo, no todo es blanco y negro. Hay tipos que precisan poniendo un poquito en crisis. Y hay tipos que ponen más en crisis, pero también precisan un poco nada más. Son polos en los que se mueve lo que entendemos por un rasgo caracterizador. Es decir, si hubiera puesto un presidente municipal tartamudo, pues a lo mejor es muy simpático, pero no necesariamente le dificulta mucho la vida. O a lo mejor sí,
Yo digo que es más antitético de lo que precisa, pero bueno, es un asunto de lectura que decidirá el espectador. Un oficial de tránsito gangoso, pues le debe dificultar un poco su trabajo, debe estar un poco en contra de lo que pienso de un oficial de tránsito, lo caracteriza a partir de precisarlo. Son pocos, o creo que muy pocos, los policías, los oficiales de tránsito gangosos, pero no le impide tanto su trabajo como un policía que le da miedo subirse a una moto, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Qué estás haciendo con ese rasgo? ¿Estás poniéndote en contra del tipo o solo lo estás precisando de manera contundente? Esto mismo aplica para cuando vas a usar el lenguaje. Tercera advertencia para usarlo. Si lo que quieres es caracterizar a tu personaje por una forma de hablar, sosténla. Mientras el personaje siga siendo ese tipo, siga siendo oficial de tránsito o presidente municipal, tiene que seguir hablando de la misma manera. El tipo y los rasgos, sobre todo los de etos, y las formas de hablar están muy ligadas al etos. Van muy de la mano con el tipo, aunque estén en contra de él. Hasta que no cambie el tipo, empieza a hablar de otra manera. Salvo que quieras complejizar todavía más al personaje con el lenguaje. Así que hable de una manera con unos y hable de otra manera con otros. Esta es una idea muy naturalista, Esta idea muy del naturalismo. Por ejemplo, que el oficial de tránsito del que estamos hablando se comporta vulgar, misógino y racista con la mujer esta a la que está por multar, y en cambio utilice frente a sus superiores un lenguaje totalmente salamero y cuidadoso. Esto lo que hace es complejizar más al personaje, que ante ciertos personajes hable de una manera y ante otros personajes o situaciones particulares hable de otra. Y eso esté conviviendo a lo largo de tu personaje. Esto nos aporta un carácter más complejo desde el lenguaje. Ya veremos estas cosas, cómo se complejiza en sí mismo el carácter cuando hablemos del etos. A ese programa todavía no llegamos. Si quieres hacer un ejercicio, agarra entre 5 o 10 tipos. Si tienes dudas sobre lo que es el tipo todavía, vete al programa en el que hablamos de ello. Ahí está de nuevo la etiqueta arriba para que te vayas a él. Y a cada uno de estos tipos ponle por lo menos un parlamento de no más de 2 renglones, o sea, trata de ser sintético, en el que apliques alguno o varios de los recursos que vimos, de los truquitos que vimos en este capítulo, y veas cómo te funciona, veas si te suena y te ayudó. Ya sabes, sube tus personajes, sube tus ejercicios aquí al sitio y con todo gusto te decimos si latinamos. Siempre respondemos, ya sabes cómo lo hacemos. A veces somos un poco bruscos, pero siempre respondemos a todos los mensajes. Bueno, esto fue solo el comienzo, fue una probadita de las cosas que puedes hacer con tus diálogos, con tus parlamentos. Nos quedan muchas más en los siguientes programas. Hasta aquí le dejamos hoy. Por favor, ya tomaste tu clasecita gratis, aunque sea ponle like. Si no te has inscrito, o suscríbete al programa. Ahí está, ya sabes dónde, la liga abajo. Pícale a la campanita. Yo no sé para qué te sirva a ti, pero a mí me sirve mucho hacer eso. Y nos vemos en la siguiente.